Si a un caso, bueno, vamos a revisar este. Entonces, miren, ve. A este le voy a llamar FDT. Manuel se enoja aquí ese color azul. Entonces, Qué bonito el azul. ¿ah? Se ve elegante más bien. Sí. F de t entre t es la transformada inversa de Laplace de la integral de s infinito de 8k a la 3 s, no, aquí ya no puedo usar s, voy a usar z sobre z cuadrado más k cuadrado al cubo de z. Entonces, todo gira en torno al cálculo de la impropia. Me llevo la impropia. Entonces, para la impropia, tengo el cambio de variable, entonces límite, cuando b tiende a infinito, de la integral de s a b, de 8k al cubo z sobre z cuadrado más k cuadrado al cubo de z. Entonces, si hago el cambio, tengo límite cuando b tiende a infinito, 4k al cubo. No voy a hacer el cambio de los límites de integración, sino que directamente voy a integrar, porque me va a quedar 1 sobre u al cubo, ¿verdad? Entonces, 1 sobre u al cubo integrado es u a la menos 2 entre menos 2, ¿verdad? Entonces tengo un menos 2 aquí, 1 sobre z cuadrado más k cuadrado al cuadrado evaluado de S a B. ¿Está bien? Le- ¿Sí? En la K, Ah, al cuadrado, ¿verdad? Gracias. ajá. Esa. Miren, la primera vez que alguien me consultó creo que mi orientación fue haga 3 convoluciones. Pero con la experiencia es mucho más fácil aplicar este teorema, a pesar de que es un poquito laborioso, ¿verdad? Entonces, cuando evalúo, tengo límite cuando b tiende a infinito de menos 2k al cubo, 1, Lo laborioso más que todo es la integral, ¿verdad? sí. Bueno, esta porque de aquí tengo que ir a otra integral. 1 sobre b cuadrado más k cuadrado al cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado. En el infinito esto es 0. Entonces esto queda 2k al cubo sobre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado. Cheque. Entonces tengo este resultado de aquí. Casi. Entonces, esto sería la transformada inversa de esto.
Pero la transformada inversa de esto es 2K seno de KT convolución seno de KT. ¿Estamos bien? Jovencitos. Sí. Bueno, ahora necesito calcular esta. Pues me llevo esta cosa. Otra integral. Vamos a trabajar la parte. Ya saben que estas integrales de convolución que involucran senos y cosenos le aplican las identidades de producto a suma, ¿verdad? No se vayan a complicar la existencia. Entonces, esto es la integral de 0 hasta t del seno de ut, de ku, perdón, seno de k t menos u de du. Entonces, solo 0 hasta t, seno de ku, seno de kt menos ku, diferencial de u. Entonces, de aquí es coseno de u menos b, coseno de este menos este, o sea, 2 veces, menos coseno de la suma. Integro. Al integrar esta parte, tengo 1 sobre 2k seno de 2ku menos kt menos u coseno de kt, todo esto evaluado de 0 hasta t. Entonces, cuando lo evalúo en t, 1 sobre 2k seno de kt menos t coseno de kt, cuando lo evalúo en 0, menos 1 sobre 2k seno de menos kt, y en 0 aquí no hay nada. Entonces, como este es impar, esta expresión se va a sumar con esta y tengo entonces 1 sobre k seno de kt menos t coseno de kt. Cheque. Échenle un vistazo a la convolución. Si no hay algún detalle o algo. ¿Estamos bien? Jovencitos, ¿estamos bien con la integración? A ver, Estoy revisando, creo que sí. no. ¿Qué le dije de eso? ¿Qué opino de los creo yo? Es que dije creo porque voy en la línea 4. Se le puede echarle un vistazo ahí. Porfa.
Ahora solo tengo que copiar. Entonces selecciono, porque ya tengo la convolución. Entonces, esto es 2K por esto. Efectúo y me va a quedar 2 seno de KT menos 2KT coseno de KT. Y ya terminamos. Pero hay un detalle. Esto es f de t entre t. Por tanto, f de t, que es lo que ando buscando, es 2t seno de kt menos 2kt coseno de kt. El cuadrado, ¿verdad? Y listo. Cheque. Llegaron a ese resultado. Llegué a algo parecido, solo que no están los dos. Y me puse a hacer la transformada de eso y sí me daba. Así que por ahí quizá tengo un error porque no seguí el método que hizo usted. Sino que hay una sola convolución. Una es seno de kt y la otra es t seno de kt. Ajá, usó correcto, pero si se fija, a diferencia de lo que usted hizo, yo no usé una fórmula de las que no están en la hoja. Esa de seno de t seno de kt. No, o sea, es que pensé en la multiplicación de t a la n. Correcto. No, sí. Pero usted aplicó eso, pero no es una fórmula directa, porque como TF de t está asociado de manera general a la derivada de la transformada de la Laplace negativa. Sí, sí, sí. Pero sí tengo que revisar entonces que tengo mal por ahí. Sí, pero esta es una, ojo, es una alternativa. No estoy diciendo que el camino es único, ¿verdad? Está bien. Listo. ¿Estamos bien? Entonces, todo eso llevaba de proceso. Pues, solo es procedimiento, no es la gran cosa. ¿Va? Hay peores. No sé si alcanzaron a revisar luego del 35 o algo más que les interesara de aquí. No sé, tal vez alguna integral, porque miren, están estas primeras que son integrales hasta la 44, perdón, y luego la 45, la 46 son integrodifferenciales. Hoy tienen condiciones. Creo que algunas de circuitos donde solamente nosotros enchutamos también son integrodifferenciales y son de orden 2, me parece. Vamos a revisar el circuito, creo que son de orden 2. A ver. No, primer orden. Primer orden son. Al derivarlas aparecen las de segundo orden, pero se ocupa otra condición. Son de primer orden. Bien. Creo que yo, de ahí ahorita que entremos a la parte de problemas de exámenes, tal vez ahí ustedes le dan una buscadita. Si no, yo creo que, bueno, aquí ando mis apuntes. Me traje todos mis apuntes para que busquemos una de segundo orden con que sea una íntegro diferencial, pero de segundo orden. No sé si les interesa alguna de estas, de alguna integral y alguna de estas dos. No sé, ¿cuál les llama la atención? Miren, Baje un poquito, Lee. Esta solo es, como dicen, de buscarle el lado. Y una vez que usted le mira la forma, se fue, porque se ven que lo intimidan a uno, porque aparecen estas integrales. Y entonces, en ocasiones, hay personas que creen que hay que integrar, pero no hay que integrar nada.
La 44. 44. Listo. Yo propongo la 43 y ustedes me ayudan a escoger una de estas dos. Entonces comienzo con la que ustedes me sugieren. Entonces, esta es una ecuación integral. Esta cuestión, pues lo único que hacemos nosotros es que le buscamos forma. Si notan, esta integral de aquí es equivalente a que nosotros tengamos esto. E a la t menos e a la menos t convolución de f de t, miren. ¿Estamos? Tal vez la intención del libro era que se hiciera un cambio con el seno hiperbólico. Idea. Porque al final esto es, usted puede poner aquí seno hiperbólico y da igual, pero por 2, ¿verdad? Sí, sí. Da igual al final. Entonces, le aplico la transformada de Laplace. La transformada de t es 1 entre s cuadrado. Menos 2f de s igual, como es convolución, es el producto de esta transformada, que es 1 sobre s menos 1 menos 1 sobre s más 1 por f de s. Ahora tengo que despejar. Entonces, 1 sobre s cuadrado es igual a f de s, 1 s menos 1 menos 1 s más 1 más 2. ¿Sí? Entonces, sumo 1 sobre s cuadrado igual a f de s. Al sumar esto tengo s más 1 menos s más 1 más 2 s cuadrado menos 2, ¿verdad? Todo esto dividido entre s cuadrado menos 1. Entonces, este y este se van. Este y este se va. ¿Qué tenemos? Tengo que 1 sobre s cuadrado es igual a f de s 2s cuadrado entre s cuadrado menos 1. F de s entonces es s cuadrado menos 1 sobre 2s a la 4, ¿verdad? De aquí, f de s, 1 medio, 1 sobre s cuadrado, que es directa, menos 1, 3 factorial, s a la 4. Entonces, f de t nos queda 1 medio, t menos 1 sexto t cubo. ¿Estamos bien? ¿Una pregunta hasta acá? Hizo lo que Fermat no pudo, ¿Y el qué usted? terminar el problema en un renglón, en un margen.
Pucha. Qué mala onda. Cheque. Vamos a ver. Este problema tiene ilusión óptica. Y me trae un bonito recuerdo porque el detalle... Entonces, como les comentaba, siempre tienen que tener mucho cuidado, especialmente cuando les dan planteada la integral, porque así como está el ejercicio, no describe la convolución, porque aquí debe ser t menos tau. Entonces, para eso, extraigo un menos, y como la potencia es impar, entonces el menos que saco de aquí afecta a este. O hago lo contrario, introduzco el menos y hago que esto me quede en la forma de la definición. ¿A qué me refiero? F de t igual a 1 más t más 8 tercios, convolución de t al cubo con f de t. ¿Me explico? Entonces, ese menos hace un cambio significativo. Entonces, como les comentaba, les asigno de tarea que ustedes trabajen. Vaya, si quieren pónganle más aquí y es lo mismo. Si ustedes le ponen más, al final les va a quedar t menos tau y aquí un negativo. Entonces es la misma historia. Trabajen con signo más aquí. Ese se los dejo, se los asigno para que ustedes lo revisen. Siempre con la misma idea, ¿verdad? O sea, lo convierten y todo lo demás. Entonces, le aplico la transformada de Laplace a esta ecuación. Tengo f de s igual a 1 entre s más 1 entre s cuadrado más 8 tercios. La transformada de t al cubo es 3 factorial sobre s a la 4 f de s. Entonces, de aquí, f de s de común, 1 menos 16 sobre s a la 4. ¿Sí? Porque el 3 se va con el 3 de aquí, me va a quedar un 2, 16, s a la 4, lo resto, y aquí estoy. Entonces, esto me queda en la suma s más 1 entre s cuadrado. Ahora sumo f de s, s a la 4 menos 16, s a la 4 igual a s más 1. ¿Sí? Y ahora despejo. F de S, ¿qué se hace esto? F de S, Gracias, Lick. imaginé. S más 1, S cuadrado, por S a la 4, entre S a la 4 menos 16. Cheque. Simplifico. Entonces me queda S al cubo más S cuadrado entre S a la 4 menos 16. De acá, entonces, aquí hay de cosas a cosas, ¿verdad? Voy a factorizar ese denominador. S al cubo más S cuadrado entre
tengo S cuadrado más 4. S más 2, S menos 2. Entonces, fracciones parciales. Voy a llevar este. Buscamos la descomposición en fracciones parciales. Y tenemos lo siguiente. A entre S más 2 más B entre S menos 2 más CS más D S cuadrado más 4. Entonces, S al cubo, S cuadrado, S cuadrado es igual a A por S menos 2, S cuadrado más 4, más B, S más 2, S cuadrado más 4, más CS más D, S cuadrado menos 4. Entonces, A, S cubo, S cubo, más 4S, menos 2S cuadrado, menos 8, más B, S al cubo, más 4S, más 2S a la 2, más 8, más C, S a la 3, menos 4S, más de S cuadrado menos 4. Entonces, coeficiente de S al cubo es A más B más C igual a 1. El de S cuadrado es menos 2A más 2B más D igual a 1. El de S es 4A más 4B menos 4C igual 0. Y la constante, menos 8A más 8B menos 4D igual 0. Pero ya conocemos A y ya conocemos B. ¿Tienen a mano calculadora mágica? Entonces, ¿cuánto vale A? Entonces sería menos 2 al cubo es menos 8. Más 4. El denominador es menos 2 al cuadrado es 4. Más 4 es 8. Por menos 2 es menos 4. Me queda un octavo. A. Verifíquenlo, porfa. Sí. El otro en el numerador es 8 más 4. Aquí es 8. Y aquí va a ser 4. Entonces me queda 3 octavos, ¿ve? Sí. Entonces, la suma es un medio, ¿verdad? O sea que C es un medio. Ya tengo C.
Y ahora D. D lo saco de la segunda. De aquí saqué C. D sería 1 más 2 por 1/8 menos 2 por 3/8. D vale 1/2. Lo saqué de aquí. Me gustaría que me ayudaran a verificar estas 4 constantes en estas 2 ecuaciones. Por favor. Verifiquen. Sí. Chile. En ambas funcionaron. Manuel, ¿y el otro compañero? Sí. Sí, listo. Entonces, a ver la descomposición. Entonces era 1/8, 3/8, 1/2, 1/2. 1/8, 3/8, 1/2 y 1/2. Llevo esta expresión. Tengo que esto es f de s. Entonces f de t es igual a 1/8 e a la menos 2t más 3/8 e a la 2t más 1/2 coseno de 2t más 1/4 seno de 2t. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. ¿Alguna duda, jovencitos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O algo? Parece que no. No, listo. Solo analítica. Listo, entonces vamos a revisar una de las dos integrodifferenciales que está aquí. No sé cuál les parece más interesante. ¿Cuáles están haciendo ojitos? La 46. La 46 los está haciendo ojitos a usted. Milagro que agarró la 46 y no la que tiene la trigonométrica. Sabía que iba a decir eso. Es que usted solo las trigonométricas lo voltean a ver haciéndole ojitos. Es que como ahí está una integral de por medio y una derivada, dije yo, está más interesante eso". La otra también está. Una Ajá. integral y una derivada de por medio. Y hay una trigonométrica. Ah, es cierto, no me había Pero es fijado que en en la eso. segunda hay otra Y.
¿En cuál? En la 46. Ajá. La Ah, Y esta. prima y esta Y. Ajá. Que aquí no está, ¿verdad? Digamos que por Ajá. eso. Vamos bien. Después de esto ya solo faltan los sistemas de ecuaciones. Pues fíjese que quiero que hagamos de los periódicos para salir de las Ajá. fórmulas básicas. Hacemos de periódicas, me voy a meter con la delta. Podemos, o sea, podemos probar uno de estos y ahí nos dedicamos a puros exámenes viejos. Entre más recientes sean, más duros son. O sea, yo les envío a ustedes todos los exámenes para que recopilen ejercicios. Entonces, no busquen problemas de exámenes muy viejos. Busquen más recientes porque son más duros. Subiendo el nivel cada año, ¿no? ¿Cómo dice? Y va subiendo el nivel cada año en sus exámenes. Algo así, correcto. Cada periodo, o sea, cada vez que avanzaba de un año a otro, el detalle es que siempre iba agarrando más ideas y más ideas, más ideas. Entonces, no es el mismo nivel de dificultad cuando comencé, que vaya, por decirles algo, antes de la pandemia. Es Ahorita lo está más mismo. potente. Sí, porque recuerde que la experiencia uno lo va adecuando, pues, le va abriendo más los ojos. Los, los ojos, ¿verdad? Ya dijo que va a estar bien potente el examen. No, recuerde que aquí la historia es otra. No se preocupen, no nos afecta. Entonces, no sé. Bueno, ya escogimos aquel, ¿verdad? Voy a trabajarlo. Lo vamos a revisar. Aquí lo único de nuevo es que le vamos a aplicar varias fórmulas a la vez. Por ejemplo, esta primera es S, Y de S menos Y en cero, más 6Y de S, más, tal vez faltó hacer algo, aunque esta es directa. Esta, por ejemplo, da igual si ustedes tienen integral de 0 hasta t de Y de t menos tau aquí. Esta o t menos tau aquí da igual. Es lo mismo. Se ven más espantosas. Al final es lo mismo que y' más 6y más 9 convolución de y de t con 1. Igual a 1. Y lo mismo. Entonces, la transformada de este es esta, la transformada de 6y de s, y la transformada de esa convolución es 9y de s entre s igual a 1 entre s. ¿Sí? Esto es 0. No le hago caso. Voy a multiplicar todo por s. Voy a tener entonces s cuadrado 6s más 9, saco de común el y de s, igual a 1. ¿Sí? Al multiplicar todo por s, entonces tengo y de s igual a 1 entre s más 3 al cuadrado. Entonces y de t es igual a e a la menos 3t por t. Cheque. Cierto. Le vendieron humo a Fabio. Le vendieron. ¿Qué? ¿Y por qué? Ah, lo decís porque no salió tan. Ajá. Sí. ¿Cómo era? F para Fabio. F para Fabio. Puta, don Vamos a Juan. hacer el otro también, Lee. No, del otro les toca a ustedes. Si quieren les doy chance. Lo mandan y se lo reviso.
A los 23 que estamos conectados. No, o sea, con uno que lo... Mire, Manuel, yo le voy a ser honesto. De los 23 que están conectados, ¿cuántos cree usted que realmente están conectados? No me lo diga. Está bien. Solo medite un número. ¿Cuántos sí están concentrados en lo que tienen que estar? Y no nos hagamos chivos, no nos vamos a andar con romanticismo. Entonces, no sé. Por mí no tengo rollo. Yo paro la grabación si quieren y les reviso el problema. Bueno, al aplicar la transformada de Laplace, tendríamos S y de S. Y en cero no le voy a hacer caso. Igual a 1 sobre S menos 1 sobre S cuadrado más 1 menos Y de S entre S. ¿verdad? Despejo para Y de S. Entonces tengo S cuadrado más 1 sobre S Y de S. Igual a 1 entre S menos 1 entre S cuadrado más 1. Y aquí es donde yo le quiero aportar un detalle. La descomposición en fracciones parciales que usted tiene, en realidad no la necesita porque la expresión ya está descompuesta en fracciones parciales. ¿Por qué? Si yo sumo aquí, arriba se me va a generar un polinomio de grado 2, pero está conformado por este término que al separarlo, ya me queda la descomposición en fracciones parciales. O sea que usted prácticamente tiene su resultado, pero como que lo oculta y de ahí se da cuenta que ya lo tenía. O sea, cuando usted viene, por ejemplo, usted está aquí, despeja para Y de S y suma, cuando usted suma y dice, tiene Y de S, y ya luego suma todo, y ya luego se va a fracciones parciales, usted en realidad solo tuvo que separarlo. Usted solo tuvo que separarlos. Entonces, al separarlos, ya usted no necesitaba hacer esto. O sea, como que viene, lo oscurece, hace un trabajo adicional y de ahí regresa y cae aquí donde usted ya estuvo antes. ¿Me explico? Sí, o sea, que fui un paso adelante y después Y regresé y después volví a venir. correcto, en realidad usted tenía que llegar a un lugar, pero se fue de paso y luego regresó. Sí, ya entiendo, ya entiendo. Es lo único que yo le diría, que eso sí no lo haga. Pero para eso estamos, pues, para aprender. Entonces, aquí donde estoy, aquí separo. Entonces, Y de S sería 1 entre S cuadrado más 1. Y luego, menos S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Pregunta capciosa de cálculo 2. Esto ya está descompuesto en fracciones parciales. Ya no hay necesidad de venir y ponerle la fórmula, porque ya está descompuesto. Entonces, a esto es lo que me refiero. Cheque. Entonces, ¿quién es Y de T? Y de T es igual a seno de T menos H de T. Y con H de T voy a hacer dos caminos. Ojo, hay un camino que es el que yo haría y el otro que creo que es el que todo el mundo hace. Mi H de T, el H de T que yo tomaría es el de la integral, el de la impropia. Entonces yo diría, esto es H de T. Entonces, H de T entre T es la integral, es la transformada inversa de la impropia de S infinito de U cuadrado más 1 al cuadrado de U. Entonces, esta como no es tan larga, voy a trabajarla aquí directamente. Transformada inversa del límite cuando B tiende a infinito, integral de S a B, de U sobre U cuadrado más 1 al cuadrado de U.
Entonces, tengo transformada inversa de límite. Aquí va a salir un medio, ¿verdad? Va a salir un medio. Me va a quedar negativo 1 sobre u cuadrado más 1, evaluado de S a B. Luego tengo, transformada inversa de límite cuando B tiende a infinito de menos un medio 1b cuadrado más 1 menos 1s cuadrado más 1. Este es 0. Entonces, al final, esto es un medio entre s cuadrado más 1, pero es la transformada inversa. Y un medio seno de t. Entonces, h de t es un medio t seno de t. Entonces, esa es una forma de calcular h de t. Lo reemplazo para tener la respuesta completa. Entonces, seno de t menos este. Y el otro camino es que h de t es la convolución de seno con coseno. Entonces ahí me llevo esta parte. Pero esto es seno de t, convolución, coseno de t. Y eso al final me va a llevar a un medio t seno de t. No sé si alguien lo hizo eso. ¿Alguien siguió ese camino? Amelic. Eso es muy feo. ¿El que la convolución? Sí. No, hombre. Es que después de estar haciendo lo de las Solo, identidades y permítame, todo eso. denme un minutito. Permítame un minutito. Voy a pausar la grabación, permítame. Me voy a levantar de donde estoy. Entonces la convolución de esta cosa sería integral de 0 hasta t del seno de u coseno de t menos u de du. Uso las identidades de producto a suma. Un medio integral de 0 hasta t. Entonces es seno de u más b, o sea, seno de t más seno de 2u menos t de du. Sumé y de ahí este menos este. De seno coseno. Luego integro. Aquí es u seno de t menos un medio del coseno de 2u menos t, evaluado de 0 hasta t. En 0 se hace 0 este. En t, ¿qué me queda? Un medio t seno de t menos un medio coseno de t. Menos, esto es 0, y ahí más un medio coseno de menos t, pero ustedes saben que estos son iguales, ¿verdad? Y opuestos, o sea, son opuestos en esencia.
Y esto es un medio T seno de T. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Parece que no. No, listo. Cerremos con una periódica. Miren, de periódicas a periódicas hay un montón. O sea, ahí hay infinidad de cosas. Pero en todas se aplica lo mismo. Entonces, no sé, revisen a ver cuál les llama la atención. Esas son de libro, ¿verdad? Después van a aparecer otras periódicas, como la que les mostré aquel día, que es una función periódica, pero está desfasada. O sea, que no comienza al inicio, sino que tiene como un periodo desfasado, pero igual se hace la seccionada y ahí se aplican series. Esas son de la nueva era. 54, Luis. Esta. Sí. Entonces me voy a llevar el gráfico. Aquí dice rectificado de media onda del seno de T. Entonces ahí me piden que encuentre la transformada de Laplace de esta función. Pero quiero que se fijen en un detalle. El periodo de esta función es 2pi. Porque si yo noto de aquí, de aquí a acá, luego a partir de aquí tengo la misma forma. Miren. O sea que el periodo T que mencionan en la fórmula de las periódicas es 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a definir una función g de t en el periodo. La función g de t en el periodo de 0 a, perdón, es 2pi aquí, miren. Entonces, la función g de t definida en el periodo o en el primer periodo es, esto es un seno. Es un seno de t entre 0 menor que t menor que pi. Y es 0 de pi a 2pi. Este aquí por lo general, este GDT que estoy considerando yo, es en el periodo fundamental definen una seccionada. Aquí estamos bien. Entonces, ¿qué voy a hacer con el GDT? Al GDT lo voy a escribir en términos de la función escalón. Voy a tener seno de t, u de t menos u de t menos pi. Le aplico la transformada de Laplace a esto. Entonces, la idea es la siguiente. Tengo seno de t y a este le voy a calcular la transformada de Laplace. G de S entonces es la transformada de este seno, 1 sobre S cuadrado más 1, menos E a la menos pi S, transformada de Laplace del seno de t más pi. Entonces esto es seno de t coseno de pi. Lo que va a hacer es que va a cambiar este aún más. Cheque. Ahora, ¿cuál es la transformada? Ojo, esto es la transformada de la función g de t en el periodo. Aquí. ¿Para qué me sirve ese? Bueno, la transformada de Laplace de una función periódica es, ¿se acuerdan que aparecía una integral en el numerador de la fórmula? Esa integral es g de s sobre 1 menos e a la menos 2 pi s.
que salía menos TS. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Va? Si no se acuerdan, se las muestro para que no nos enchivolemos. Muéstrame la link, por favor. Póngalo en el documento. Barbaridad. Aquí está, mire. E a la menos ST, este es 2pi, y este integral es el GDS, que yo les había mencionado que en realidad este integral no tenía que hacerla, porque este integral es el equivalente a calcular la transformada de Laplace de esa seccionada en el intervalo o en el primer periodo, de 0 hasta t. ¿Me entendieron la idea? Sí. Sí, Ay, ¿qué le pasa al documento? Aquí está. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Todo bien. Ah, bueno. Entonces, solo reemplazo. Tengo 1 más e a la menos pi s entre 1 menos e a la menos 2 pi s, s cuadrado más 1. Si notan, puedo simplificar esta expresión. Entonces, me queda 1 menos e a la menos pi s, s cuadrado más 1. Checa. Sí, Lick. ¿Preguntas? Las periódicas son senos y cosenos, o hay otro tipo de funciones también. Hay de todo. Es que usted, por ejemplo, me puede dar un gráfico, me puede decir, mire esta cosa, y usted me dice, esto es una función exponencial y esto es otra función exponencial, pero se repite cada 2. O sea, t igual a 2 y así. Y es una periódica que no tiene nada que ver con senos y cosenos. O la idea de las funciones periódicas, lo primero que uno asocia son senos y cosenos. Vaya, por ejemplo, tengo esta, que es la función triangular. Entonces, esta función tiene periodo 2, pero entre 0 y 1 vale t, y entre 1 y 2 vale menos t más 2, creo. Esta, por ejemplo, este periodo de esta función es t igual a b. Entre 0 y b, la función es a entre b por t. Esta cosa sí esto es un valor absoluto, por ejemplo, el valor absoluto del seno. Esto. Esta es la que acabamos de hacer. Vaya, esta, por ejemplo, es 1 y menos 1, pero el periodo es 2a. Entre 0 y a vale 1 y entre a y 2a vale menos 1. Bueno, aquí dice que es 1, pero es menos 1 en realidad. Y esta es muy parecida a la que hicimos. Es periodo 2a, entre 0 y a vale 1 y de a 2a vale 0. Pero ustedes le pueden poner rectas, funcioncitas, parábolas, senos, cosenos, lo que quieran. Y solo me dicen, se repite cada tanto, o dibujan a partir de cierto valor la misma función, y ya es una periódica. Puede ser una función seccionada cuyos retazos o ¿cómo le decíamos? O partes, o pedazos, o secciones sean polinomios. Lick. ¿Sí? ¿Se puede dar que el periodo comience a partir de cierto punto o siempre tiene que empezar en 0? Recuerda lo que les acabo de mencionar hace poquito, les mencioné eso. ¿Se acuerda la función, la que le dije que había trascendido, que aparecía periódica, pero de un valor en adelante? Creo que era 1 más t, y a partir de t, a partir de 2, era un seno. Hace poquito lo mencioné. Es más, está en el examen raro aquel.
Espérenme, voy a buscarlo para mostrarles. Ok.